su cuaderno, en su tableta, en su teléfono celular el tema que vamos a compartir hoy, que se denominará peligros de la profecía. El día miércoles estuvimos compartiendo acerca de los productos de la profecía, los beneficios, lo que podemos esperar, lo que puede suceder cuando la profecía está vigente, cuando hay profetas, cuando el Espíritu del Señor se mueve proféticamente. Pero esta noche vamos a hablar de 10 peligros de la profecía. Obviamente no estoy hablando solamente de la profecía como tal, sino me estoy direccionando a la falsa profecía. O aún puede ser una profecía genuina, pero que puede tener también su riesgo, y ya usted lo va a ver en algunos casos. Sin embargo, quiero que entienda que no solamente me voy a referir a la profecía que viene de Dios, sino también esa manipulación que algunos llaman profecía, pero que es mentirosa, que es falsa, que es incorrecta, que es corrupta, pero aún así algunos le llaman profecía. Quiero que vaya la palabra al libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Porque esta es una de las cosas quizás más frecuentes o de los engaños más comunes que la gente experimenta envolviéndose en el mundo profético. Y es pensar que todos los profetas son profetas genuinos, que todas las profecías vienen de Dios, que todo lo que parece es. Cuando dice la Escritura que Satanás se viste de ángel de luz para engañarnos, para cautivar nuestra mente y llevarnos al error. Así que yo quiero que usted pueda acompañarme en la lectura en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, por favor. Queridos hermanos, no creáis a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino ponedlos a prueba para ver si el espíritu que hay en ellos es de Dios. Algo importante que no tiene que ver directamente con la clase, pero yo se lo voy a dejar a usted como un extra, es que todas las profecías están sujetas de análisis. No es que usted escucha algo e irremediablemente va a suceder o está atado a lo que se dice. Usted tiene la licencia de parte de Dios de pesar los espíritus en primer lugar. ¿Qué es lo que mueve a una persona? ¿Qué es lo que le inspira? Si usted tiene dudas, si usted tiene sospechas de un profeta o de una profeta, usted tiene la licencia de Dios de poner eso a prueba. Pero asimismo la Escritura nos enseña que nosotros debemos aprender a retener lo bueno y desechar lo malo de las profecías. Eso significa que usted y yo tenemos la oportunidad legítima, bíblica y correcta de poder también no solo pesar los espíritus de quien profetiza, sino por su parte pesar la profecía en sí. Puede haber una persona con muy buenas intenciones que no esté acertando en lo que esté diciendo. Lamentablemente usted y yo lo sabemos, la profecía al ser dada por seres humanos también está sujeta de error. No podemos creer lo contrario. Tenemos que siempre tener esta conciencia, porque si no vamos a caer muchísimas veces en equivocaciones, tanto interpretativas como de juicio. Sigue diciendo la Escritura, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Esta Escritura la podemos aplicar en muchos sentidos. Sin embargo, Dios está señalando el tema profético como un eje fundamental sobre el cual hay que cuidarnos en este aspecto. En la iglesia primitiva, a diferencia de la iglesia de hoy, los profetas eran la regla, no la excepción. Hoy encontrar profetas verdaderos, genuinos, es difícil, aunque Dios lo está restaurando. Quizás usted podría decir, ¿por qué en aquel tiempo se le daba tanto énfasis a los profetas? Porque era lo normal. Israel venía de una cultura profética. La iglesia, por lo tanto, también procedía de una cultura profética. Hablar de profetas y profecía era algo como hablar de arroz y frijoles aquí en Costa Rica. No era nada raro, no era nada extraño. Por lo tanto, también tenía que haber toda una serie de reglas, requisitos, condiciones que le ayudaran al pueblo de Dios, al liderazgo, a los pastores, a los ministros en general, a pesar lo que estaban recibiendo.
En este caso nos vincula a los falsos profetas con aquellos que se dejan mover erradamente por espíritus inmundos, de adivinación, de hechicería o espíritus de su propia carne. Muchísimas veces usted habrá escuchado gente que se inspira en el don de sospecha para profetizar. Y no hablan de lo que Dios muestra, sino que hablan en base a lo que conocen, a lo que han escuchado o a lo que creen que puede estar pasando esa persona. Y eso siempre va a deteriorar cualquier palabra profética. Pero todos podemos ser víctimas de algo como esto. Segundo peligro de la profecía. Vaya por favor a 1 Corintios capítulo 13 versículo 8. Otro tremendo error, peligro de la profecía, es creer que resulta infalible. Vuelvo a repetir lo que acabo de expresar. Toda profecía está sujeta a la falibilidad humana que la declara. Pero también hay condicionantes de una profecía. Hay elementos que llegan a determinar que una palabra se cumpla o no se cumpla sobre alguien en particular. El hecho de que Dios diga algo sobre tu vida significa que Él está anunciando cuál es su diseño. Pero si tú no abrazas ese diseño, no va a tener resultado en ti. Si tú no caminas de acuerdo a esa promesa o esa palabra, eso no va a producir ningún buen fruto en ti. La palabra profética no es un polvo mágico, yo lo he dicho muchas veces, que le resuelve el problema a la gente o le cambia las circunstancias de la noche a la mañana. No se parece en nada a la profecía a algo como esto. 1 Corintios capítulo 13 versículo 8 al 10. Quiero que usted lea. El amor nunca dejará de ser. Diga conmigo el amor. Con más fuerza, por favor. Diga conmigo el amor nunca dejará de ser. Por el contrario dice, un día cesarán las profecías y no se hablará más en lenguas, ni será necesaria la ciencia. Los dones del Espíritu tienen una cláusula de rescisión al igual que los ministerios. Si usted revisa los textos que nos hablan de los ministerios, se nos habla de que estos van a estar vigentes en la tierra hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Yo le pregunto, ¿ya llegamos a esa condición? Dígalo sin miedo, hermano, ¿ya llegamos a esa condición? No hemos llegado a ese estado. Por lo tanto, decir que ya no hay apóstoles y que ya no hay profetas no es ni bíblico. Es un argumento humano cuando la Biblia dice todo lo contrario. Pero en el caso de los dones del Espíritu sucede el mismo principio, o se sujetan al mismo principio. Estos van a estar vigentes hasta que un día lo imperfecto deje de ser. ¿Cuándo va a llegar ese día? Yo les pregunto a ustedes. Cuando venga, exactamente, cuando vuelva a aparecer nuestro Señor Jesús nuevamente en la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Cuando todo lo imperfecto, cuando todo lo humano deje de ser y sea establecido el reino de los cielos permanentemente. Vea lo que dice la Escritura. Porque la ciencia y la profecía son ¿qué? ¿Son qué? ¿Alguien tiene el texto? ¿Son qué? Son en parte. Mi versión dice son imperfectas y tocarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Lo que esto quiere decir es que la profecía, la ciencia, el don de lenguas, los dones del Espíritu como tal, no son perfectos, son imperfectos. Hasta que llegue un momento en el cual esto deje de ser necesario, seguirán siendo los instrumentos que Dios va a usar. Hay gente que utiliza este texto para argumentar que ya no hay profecía. Eso no es lo que dice este texto. Para argumentar que ya el Espíritu Santo no está vigente. Eso tampoco es lo que dice este texto. Él nos está advirtiendo que vendrá un día cuando todo lo que nosotros conocemos deje de existir y sea establecido el reino de los cielos en la tierra, que en ese momento ya no necesitaremos estar profetizándonos unos a los otros. Ya no ocuparemos hablar en lenguas, ya no ocuparemos utilizar el don de ciencia o de discernimiento, porque el estado número uno físico nuestro será completamente distinto. ¿Alguien dice amén?
pero al mismo tiempo el estado espiritual nuestro será totalmente distinto. Las reglas que van a regir esa temporada o esa estación de Dios sobre la tierra no se parecen en nada a lo que nos rigen en este momento. ¿Alguien dice amén? Entonces vuelvo a repetir el segundo peligro con relación a la profecía: creer que es infalible. La profecía no es infalible. Usted debe entenderlo así, como un don de Dios, como un regalo de Dios, pero que también está sujeto a márgenes de error. Número 3, o tercer peligro de la profecía. Busque por favor Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14. Otro gran problema, inconveniente que se presenta con el mover profético o las profecías es acomodarlas a conveniencia propia. Hay muchas personas que escuchan algo y lo acomodan a su propio interés. Yo he escuchado gente que irresponsablemente utiliza palabras proféticas que le fueron dadas en un presbiterio, en este altar o en otro altar, para justificar cosas que están mal en su vida personal. Justifican una renuncia a un trabajo de manera irresponsable, teniendo familia y teniendo obligaciones en su casa, por una palabra profética. Nunca me voy a olvidar de lo que una vez el apóstol Ronnie me hizo pasar. Resulta que vino un hermano aquí a la iglesia con unos benditos planos de un templo. Y el hermano venía para supuestamente exponer esos planos como una gran revelación. Y cuando don Ronnie vio que él no lo podía atender, me pidió a mí que lo atendiera. Grosso error, aleluya. Yo le dije cuándo lo podía atender, lo escuché, el hombre me puso sus planos, pero yo me empecé a inquietar por su vida personal. Resulta que el hombre estaba casado, tenía hijos, pero no trabajaba. La que trabajaba era su esposa. Cuando yo le pregunto por qué pasaba eso, él me decía que él estaba dedicado tiempo completo a su visión. ¿Cuál era su visión? Andarle hablando a cuanto le quisiera escuchar de los planos que él tenía para edificar un templo. No es un pastor, no es líder de iglesia, literalmente es un perico de los palotes. Cuando yo le empiezo a escuchar eso, yo le digo: ve, hermano, no sé si usted va a querer escuchar lo que yo le voy a decir, y tal vez no es lo que usted vino buscando, pero usted, antes de ponerse a hacer todo esto, usted debería buscar un trabajo. A veces hay personas que están engañadas con cosas que creen proféticas o espirituales y las ponen por encima de lo terrenal y de lo humano. Eso es un gravísimo error. Nosotros tenemos que ser personas tan espirituales como naturales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero lo que le quiero llegar a concluir es que este hombre probablemente era un grandísimo vago y había acomodado una supuesta revelación, una supuesta profecía que había recibido de Dios a su conveniencia, para justificar por qué no quería trabajar. Mientras tanto, su esposa se quebraba el lomo y salía todas las mañanas a buscar un trabajo de 8 horas, 5 días a la semana, como hacemos la mayoría de los que trabajamos. Entonces, las profecías nunca pueden ser el cumplimiento de nuestra necesidad. Ya se lo dije a usted en una clase: Dios nunca va a buscar ministrar nuestras emociones. Él está preocupado por ministrar nuestro espíritu. Cada vez que usted trate de utilizar una profecía para ministrar sus emociones, es muy probable que usted vaya a caer en un error. Dios está preocupado en ministrarnos espiritualmente. Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y seducciones. En el tiempo de Lamentaciones, ya que el libro fue escrito por el profeta Jeremías, Israel tenía un problema. El problema no era que no habían profetas, como hoy en muchas iglesias sucede, que no hay profetas, no hay profecía, no hay mover del Espíritu. Eso sucede hoy en la iglesia. Pero en aquel tiempo, en el pueblo de Israel, ellos no tenían ese problema.
El problema era que habían profetas, pero no estaban orientados correctamente. Y cuando había pecado, ellos no señalaban el pecado y por el contrario, bendecían a la gente y alentaban su forma de vida a pesar de lo que eso representaba delante de Dios, que era desagrado, rechazo. Cuando nosotros vemos la palabra, nos damos cuenta como una y otra vez los profetas no siempre se acomodan a las necesidades del momento. La palabra profética, y esto es un extra fuera de lo que le estoy hablando, la palabra profética nunca puede ser un fin en sí mismo. La palabra profética es solamente un medio, un canal para alcanzar un propósito. Y esto se ve dramáticamente en la historia del profeta Micaías junto al rey Josafat y al rey Acab. Dice la escritura que Josafat y Acab iban a salir a la guerra. Y entonces Josafat preguntó si no habían profetas en Israel que les pudieran decir si era bueno o no salir a la batalla. Cuando Acab convoca a toda su corte de profetas, todos al unísono empiezan a profetizar y a decir: sal a pelear, sal a la batalla porque Dios te va a dar la victoria. Y esto es interesante, porque cuando usted sigue el avance de la historia, como que Josafat no se convence tanto de lo que está escuchando. Como que no le gusta esa corte de profetas que tiene Acab y pregunta si no habrá otro profeta en Israel. Y Acab dice: hay uno, pero ese me cae mal porque ese siempre me profetiza lo malo. Y entonces Josafat le dice: no hables así, manda a llamarlo. Se presenta Micaías delante de la corte del rey y le dice a Acab que vaya a la batalla porque Dios le va a dar bendición. Acab era tan malo y tan pecador que no le creyó esa profecía tan buena que le estaba dando Micaías. Le volvió a insistir y le dijo: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Y dice la palabra que Micaías empezó a revelar lo que él le había sido mostrado en el cielo. Dice la escritura que Micaías empezó a observar una visión donde Dios preguntó: ¿quién hará caer a Acab? Dios no estaba preocupado porque se profetizara en un palacio donde había pecado. Dios estaba interesado en sacar a Acab del trono de Israel. ¿Cuánto me están siguiendo? Entonces dice la palabra que espíritus se presentaron delante de Dios y le dieron formas para resolver el problema. Y uno de ellos dijo: yo voy a poner mentira en la boca de los profetas de Acab. Déjeme terminar toda la historia y no se quede con una parte para que no se confunda, porque usted podría preguntarse ahora: ¿cómo es posible que Dios permita que haya mentira en la boca de los profetas? Vuelvo y repito, la profecía no es un fin, nunca va a ser un fin. La profecía es solamente una vía, un canal para alcanzar un propósito. Cuando usted como profeta llega a alguna iglesia, muchas veces la gente está expectante por la profecía que usted va a dar. No les interesa tanto la palabra o el mensaje que usted traiga de parte de Dios. Ellos quieren profecía y ojalá personal. Y a veces esa presión, esa demanda que hacen las iglesias, los ministerios hacia los profetas invitados provoca que el profeta caiga en el error de traer palabra profética cuando Dios no está hablando nada o cuando Dios no está interesado en promover algo que en la iglesia no se está viviendo correctamente. Esto se lo pongo como una antesala. Vuelvo a la historia que le estoy hablando de Micaías y el rey Acab. Dice la escritura que los espíritus le dijeron a Dios: vamos a poner mentira en la boca de los profetas de Acab. Y Dios dice: me parece buena idea. Cuando esto es contado en el palacio de Acab, todos los profetas que estaban contra Micaías se enojaron, porque decían: ¿de dónde salió Dios? ¿Por dónde se fue Dios que nos ha mentido a nosotros, que también somos profetas? La historia resulta interesante porque al final Acab y Josafat se van a la guerra y Micaías termina encarcelado. Al concluir en la historia dice que Acab en aquella batalla murió. Josafat tuvo que huir a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, y Micaías terminó testificando que era de Dios lo que había sido revelado. Cuando la profecía viene, la profecía no es un fin para entretener, para fascinar. La profecía no es una pérdida de tiempo, un mecanismo para adormecer a la gente. La profecía tiene que ir y perseguir el propósito de Dios.
En otras palabras, si usted es profeta o Dios lo mueve proféticamente, tiene que aprender a conocer el propósito de Dios antes que enzarzarse en profecías una tras otra. ¿Cuánto me están siguiendo? Si usted se pierde, nada más gríteme auxilio. Pero le vuelvo a repetir, hermano, cuando nosotros vemos cómo el pecado condiciona a los profetas, la maldad, la corrupción condiciona las profecías, nos damos cuenta que este es uno de los peligros más grandes que alcanza a tener la iglesia cuando se mueve en estas atmósferas. Número 4. Busque Mateo capítulo 7 versículo 15. El cuarto peligro de la profecía es escuchar la profecía sin ver al profeta. Cuando usted solamente oye la palabra pero no mira al profeta, y no me refiero literalmente mirar, lo que me refiero con mirar es observar su manera de vivir, observar su manera de comportarse, cuáles son sus frutos, cuáles son sus evidencias. Usted no puede separar una cosa de la otra. De un mal árbol no pueden ser dados buenos frutos. ¿Cuántos se sabían esa historia? Y de un buen árbol no pueden ser dados malos frutos. Libro de Mateo capítulo 15, también se nos habla de un texto que muchos escogen para hablar de toda clase de temas, pero específicamente, al igual que el primer texto que leímos, Dios nos está hablando acerca de los profetas. Mateo 7:15 dice: cuidado con los falsos profetas, vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. La palabra nos está hablando de muchas cosas, pero específicamente nos está diciendo: con los profetas ustedes tienen que tener más cuidado, porque algunos de ellos se mueven bien en el altar, tienen don de palabra, tienen profecía acertada, tienen dones de ministración, van a hacer llorar a la gente, van a hacer que las personas se emocionen, van a lograr a veces hasta cosas que parecen milagros o cosas sobrenaturales, pero a pesar de todo eso, ustedes tienen que ver los frutos de ese ministerio. Tienen que ver cómo está su familia, tienen que ver si tiene cobertura, tienen que ver la manera en la que traza la palabra, si su mensaje está fundamentado en las escrituras o en experiencias u ocurrencias personales. Por más fascinante que sea su mensaje, por su fruto los conoceréis, pues no se recogen uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. He escuchado muchísimas veces que profetas que a veces no parece que tienen problemas o que no evidencian un conflicto doctrinal, se paran en un altar y declaran una palabra, pero no están soltando solamente lo que la palabra dice, están soltando lo que en su espíritu hay. Sucede también con los evangelistas, con los pastores, con cualquier invitado a las iglesias, que usted no conozca su manera de vivir, que usted no conozca sus antecedentes, cómo salió de la última iglesia donde estuvo. Usted alguna vez como pastor o ministro le preguntó referencias de quien usted está invitando a su iglesia a alguien. Lo buscó en internet, hoy en día que hay tanta información tan fácil y tan a la mano. Vio cuál es su manera de comportarse ministerialmente. Hay quejas, hay reclamos, hay denuncias penales con relación a esta persona. Son preguntas que parecieran sumamente humanas, pero son necesarias para que usted sepa a quién recibir y a quién no recibir. Y esto es para los ministros, pero también me refiero a la gente que tal vez solamente se congrega, pero le gusta recibir profetas en su casa. Y usted acostumbra a hacerle mesa, candelabro, cama a más de un profeta que anda ahí divagando por la calle sin revisar cuáles son los frutos de esa persona. Una pregunta muy sencilla sería: ¿a dónde te congregas? ¿Quién es tu cobertura? Dame su número para llamarlo. Dame su teléfono, su dirección. Hay personas, hermano, que han llegado a ser sumamente mentirosas
y las mentiras le salen así por naturaleza, porque tapan una mentira con otra mentira. Entonces usted no puede ser incauto, no puede ser ingenuo, tiene que revisar los frutos del árbol. ¿Alguien dice amén? Número 5, quinto peligro de la profecía o del mover profético: todos quieren ser profetas. No todos somos profetas. No intente usted ser profeta si Dios no lo llamó. Es más, si usted hoy se pregunta, hermano, a mí me encantaría, pero la verdad no lo sé si seré o no seré, no se preocupe, hasta el momento usted no lo es. No son cosas en las cuales usted tiene que tener dudas o preguntas. Son cosas donde hay certeza, convicción, fe, llamado, evidencia, frutos, testimonio. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Este texto usted lo tiene que haber leído muchas veces, pero yo se lo voy a volver a leer con mucho cariño. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles; en segundo lugar, profetas; en tercer lugar, maestros; luego, personas que hacen milagros, y personas con poder para sanar enfermos, o que ayudan o dirigen, o que hablan en lenguas. Como el apóstol Pablo sabía lo inquietos que eran los corintios, y que sabía lo lindo que era ser apóstol, y lo lindo que iba a ser para algunos ponerse en su tarjeta de presentación: profeta fulano de tal. El apóstol Pablo luego añade y dice: no todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para sanar enfermos, tampoco hablan todos en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Sin embargo, vosotros debéis ambicionar los mejores dones. Esto me parece maravilloso, porque el apóstol Pablo nos está diciendo: no todos lo van a hacer, pero si ustedes desean algo, tienen un Padre en los cielos que si ustedes llaman les va a abrir, que si ustedes piden les va a dar. Algunos pudieron haber dicho amén, porque eso significa que usted está entendiendo la palabra. Todo lo que usted hoy le falte y que usted desee tener en su ministerio, solamente tiene que pedirlo. Si hay algún don que usted ha dicho: Señor, ¿cuánto me serviría que tú me usaras en esta área para poder tocar a la gente, para poder sacudir la vida de las personas, para poder pastorearlas o ayudarlas de la mejor forma? Ayúdame, impárteme ese don, impárteme ese ministerio. Dios en su misericordia hará lo que tenga que hacer, no solo para satisfacerte a ti, sino para cumplir su propósito en tu vida. Entonces es solamente cuestión de pedir. El apóstol Pablo nos dice: desead, ambicionad, anhelad. Esa palabra nos lleva no solamente al hecho de reclamar algo, nos lleva al hecho de estar dispuesto a pagar el precio por eso. Cuando yo ambiciono algo, cuando yo deseo algo, yo también estoy dispuesto a ir y cancelar en dinero lo que haga falta por ello. A los maridos se habrán dado cuenta cuando su esposa le gusta algo de la vitrina. Ella lo desea y usted tiene que ir diligentemente a pagarlo. Algunas mujeres pudieron haber gritado amén ahí, pero bueno, en la próxima, hermana, no se preocupe. Pero no es solamente decir: yo quiero eso, y alguien te lo va a sacar de la vitrina, te lo va a poner encima y le va a decir: toma, es tuyo. No, alguien tiene que pagar el precio. Alguien tiene que estar dispuesto a poner la carne en el asador y decir: esto es lo que yo quiero, y por lo tanto estoy dispuesto a dejar esto otro, a abandonar aquello, a dejar lo que es mío para que Dios reine en mí. Alguien dice amén. Entonces no crea que es una carta a San Nicolás la que usted tiene que hacer. Dígale al que está a su lado: ambicionar significa estar dispuesto a pagar el precio que sea necesario. Número 6,